Las noticias falsas han existido desde siempre, bien sea para obtener un beneficio económico o político, a manera de parodia o por imprecisión de los medios. Y una de las cosas que estamos viendo ahora es que antes hablábamos de que existían 5 sexos, ¿no es cierto? Es lo que decía la perspectiva de género. Ya hemos quedado, y lo hemos dicho en el programa anterior, existe un solo género, el género humano, y existen 2 sexos, el masculino y el femenino. Científicamente eso lo podemos comprobar. Porque compramos mentiras y las compartimos en nuestras redes sociales. Los protocolos de los sabios de Sion, un texto antisemita difundido en la Rusia zarista a principios del siglo pasado, en el que se exponía una supuesta conspiración judeo-masónica, o la emisión por radio en 1938 de La Guerra de los Mundos, un episodio de una serie en el que Orson Welles relataba la invasión de nuestro planeta por extraterrestres y que causó pánico entre millones, son un buen ejemplo de informaciones falsas del siglo pasado. Pero no es sino con la llegada de Internet que la difusión de información se redimensiona, y con ella también las mentiras logran un alcance antes inimaginable. Que el delegado de las Naciones Unidas ya lo ha dicho claramente, existen 112 géneros, inclusive el indefinido, porque para este señor existe el género indefinido, es decir, yo no sé qué soy. El término fake news es definido, según el diccionario de Cambridge, como historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en Internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir en puntos de vista políticos o como una broma. Entonces, una vez que se dio estos cambios, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una gran campaña a nivel del arte, de la música, de la cultura, y se metieron en las escuelas de nuestros hijos, se metieron en la televisión, se metieron en el cine, se metieron en las actividades artísticas, y este cambio cultural, ¿qué es lo que nos decía? Todo se vale, y aquel que se oponga a este cambio es un retrógrado, es un fundamentalista, es un conservador, es un moralista. Entonces hay que acabar con todos estos grupos conservadores de extrema derecha, moralistas, fundamentalistas, porque ellos son los malos. Entonces dividieron, como toda política que busca poder, igual que lo hizo el comunismo, igual que lo hizo el socialismo, lo que hace es dividir. Divido a los buenos de los malos, divido a los hombres de las mujeres, divido a los niños de los adultos, divido a los hijos de los papás. Y ahora divido a los que creen en la naturaleza y a los que no creen en la naturaleza. Una vez que yo hice esta división, empiezo a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos son todos aquellos que están de acuerdo con lo que esta perspectiva de género dice. Todos aquellos que dicen, sí, ya no nacemos hombre y mujer, ahora todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, todo el mundo tiene el derecho de hacer de su vida lo que le dé la gana, y si es feliz, no importa, ellos son los buenos. Los malos son aquellos que dicen, oiga, científicamente la única manera de nacer es hombre o mujer, la única manera de que la especie humana no desaparezca y podamos tener más seres humanos es entre un hombre y una mujer. El matrimonio vale la pena porque ampara a los hijos, ampara a la familia, genera sociedades mucho más sólidas, mucho más fuertes, mucho más fructíferas, económicamente mucho más rentables. Esos son ahora los malos. Entonces, una vez que ya dividí, empiezo a bombardear a la sociedad con una serie de mensajes en donde digo, cuidado con este grupo malo, es peligrosísimo, no les crean, ellos están equivocados, ellos atentan los derechos, ellos no tienen derecho a hablar ni a participar. Y empiezo a crear una serie de leyes en donde a los buenos hay que blindarles. Entonces nadie puede hablar en contra de esta perspectiva de género, nadie puede opinar en contra de esta perspectiva de género, y aquel que levante la mano en contra de esta perspectiva de género, automáticamente hay un marco legal que le dice a la cárcel, multas, prohibiciones, se cierran colegios, padres de familia van a la cárcel, grupos de familia, grupos pro vida empiezan a ser atacados, a ser vulnerados, y ahí sí nadie dice nada, porque como son los malos, a los malos hay que eliminarlos. Y con esa filosofía y con esa ideología empiezan a implementar todas sus leyes.
Estamos por tanto hablando que cualquier colectivo que cuente con un presupuesto adecuado puede, a través de campañas en redes sociales y medios digitales como las antes descritas, modificar la opinión pública. Ante la gravedad que esto implica, cabe preguntarse quién es el responsable. Y nuevamente, como nos ha ocurrido analizando otros procesos complejos, la responsabilidad suele estar repartida entre varios grupos. Por supuesto que el que pone en marcha el mecanismo es responsable, pero ¿qué hay de las redes sociales y los medios digitales? El mismo Código Deontológico Periodístico establece que debe difundirse información veraz, contrastada con otras fuentes. Las redes sociales quizás se encuentren en un terreno más pantanoso, pues suelen difundir contenido pago que es verdadera publicidad. Estos grupos que se han venido financiando a nivel internacional por farmacéuticas, por empresas de estas famosas clínicas de cambios de sexo, de estética, que es un negocio millonario. No sé si ustedes saben más o menos cuánto cuesta una operación de cambio de sexo. Te puede estar costando $20,000 y tienes que usar sus químicos y sus hormonas para toda la vida, porque como estás yendo contra natura, en cuanto dejas de usar esas hormonas, automáticamente retomas tu sexo natural. Entonces ellos lo tienen que usar para toda la vida, así que el negocio es redondo. Te doy hormonas para toda la vida y además te ofrezco cambios de sexo, te ofrezco ponerte, quitarte, acomodarte, bigotitos, cejitas, implantes. O sea, es todo un negocio que no para nunca, porque son cremas, son geles, son hormonas, son operaciones, son implantes. Hay de todo. Y ahí los únicos que ganan son, como siempre, estas empresas que nos llevan a estas leyes, y quienes pierden, nosotros como seres humanos que vamos terminando pero destrozados. Así que independientemente de la plataforma utilizada, esta no puede ser exonerada de parte de la responsabilidad al hablar de desinformación. Si es que a Cristian, a Rodrigo y a mí, por ejemplo, si a Rodrigo le quitan un pedazo de hueso y a mí me quitan un pedazo de hueso, en él van a encontrar un esqueleto masculino y a mí un esqueleto femenino. Las hormonas de él son masculinas, las mías son femeninas. Nuestras células, la manera de pensar, la manera de actuar, todo nos hace diferentes, absolutamente todos. Pero si yo soy capaz de a él convencerle de que ya no es un hombre y que a partir de ahora puede ser mujer, tengan la seguridad que le puedo convencer de cualquier cosa, de qué comprar, de qué vestir, de dónde ir de vacaciones, de qué moda debe usar, a qué universidades debe ir, qué coche debe usar, qué tipo de casa debe tener. Porque le convencí de ir en contra de su natura. Ataqué hasta su misma identidad. Y al haber atacado su misma identidad, ya puedo hacer de él lo que yo quiero. Tanto hemos caído, tan bajo hemos caído, que ustedes se pueden imaginar un perro que mañana decida que es un gato atrapado en el cuerpo de un perro. Luego, hay un tercer grupo que a nuestro parecer también comparte esa responsabilidad. Somos nosotros mismos. Nietzsche decía, por citar a cualquiera, el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fueran verdades. Pero a la vez que sentía eso, empiezo a sentir una voz que me cantaba, una voz muy, muy dulce que me cantaba. Y cuando de pronto yo miro hacia la voz que me cantaba, miro los ojos más hermosos que he podido ver en mi vida. Y siento como que absolutamente todo te cambia, se te transforma y sientes como que realmente ese es tu hogar, o sea, ese es realmente tu hogar, ese es realmente el amor, o sea, es un amor único, inconfundible. Sientes que absolutamente todo lo que has vivido no te puede dar esa felicidad, ¿no? ¿De o sea, quiénes sientes eran un esos gozo. ojos, Amparo? Era de la Santísima Virgen, justamente la imagen que yo había roto y destrozado. Era la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo no la veo como una nube o algo así, no, o sea, una mujer, una adolescente de 16, 17 años, hermosa, con un rostro totalmente iluminado, perfecto, con traje blanco, con un velo azul,
y con un cinturón azul en la cintura. Y mientras tu cuerpo se estaba desangrando, o sea que... No sentía nada, o sea, prácticamente estabas... estaba mal, sí, pero yo no sentía nada de eso, o sea, físicamente yo no sentía nada, o sea, yo lo único que sentía era esa paz, ni siquiera sentía dolor, no sentía nada, absolutamente nada, o sea, lo único que sentía era gozo, era paz, era alegría. Y cuando siento que el corazón inclusive me estallaba fue cuando ella me dice, me habla y me dice, mi pequeña, y yo te amo. Y no tienes idea lo que ha sido eso para mí. O sea, hay veces que cuando tú crees en Dios no es que dejas de tener problemas, no es que ya absolutamente todo está resuelto. Lo que a mí me mantiene, por ejemplo, en el tema Provida, lo que a mí me mantiene junto a esas mujeres, junto a esos jóvenes, es realmente esas palabras que me dice ella, ¿no? O sea, yo cuando estoy en el peor momento de una crisis o algo, lo que a mí no me deja abandonar nada de esto es esa voz, ¿no? Una investigación del MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts ha confirmado que las noticias falsas se extienden un 70% más rápido que las verdaderas. Hemos terminado odiando tanto a los hombres, hablando tan mal de los hombres, que hemos terminado en la cama de otra mujer, haciéndonos lesbianas, así de simple. Sin embargo, no se trata de que nos guste compartir mentiras. La culpa tampoco es de los bots, pues estos no le dan prioridad a los contenidos que son falsos, ya que no discriminan según la veracidad. La clave está en que compartimos con mayor probabilidad aquellos contenidos que nos suscitan rabia y sorpresa, estiman los autores del estudio. En Canadá hay un hombre de 56 años que, amparado en la ley de perspectiva de género, actualmente se ha declarado una niña de 4 años. Él tiene 56 años. Tiene 6 hijos, legalmente estaba casado, pero como ya no es un hombre de 56 años, hoy se ha declarado un transedad porque ya ahora tiene 4 años y un transgénero porque ya no es hombre sino mujer, hoy este señor que se cree niña de 4 años, como ya murieron sus papás, hasta el Estado le declaró en abandono. Entonces, legalmente, la transedad y el transgénero ha hecho que este señor se crea niña de 4 años. Se le declara en abandono, y no solo eso, sino que se le declara en adopción, y ha sido adoptado por una pareja que ya había adoptado una niña, una pareja de lesbianas, adopta una niña, ahora adopta a este señor que se cree niña de 4 años, y sacan videos muy simpáticos, en donde este señor que se cree niña de 4 años con su trajecito, su vestidito, sus cositos en el pelo, su vestidito rosado, está jugando al tecito con una niña de 4 años que supuestamente es su hermana, legalmente es su hermana, y eso es legal, y además la sociedad lo tiene que ver como normal porque está en el marco de la perspectiva de género. Si alguien se opone a eso, va a ir a la cárcel, pero sin embargo la pregunta es, ¿qué tan bien era esa niña? A la nena, a los hijos, ¿cómo le habrá sentado que de pronto su papá de 56 años ahora es una niña de 4 años? Ahí sí nadie se preocupa por eso, porque como él se siente lo que él quiere ser y así es feliz, entonces fíjense. También juegan un rol muy importante los sesgos cognitivos. Un ejemplo es el sesgo de confirmación, aquel que nos hace fijarnos en dar prioridad y recordar más aquella información que confirma nuestras propias creencias. Trabajando en el tema de la revolución, y vino el famoso 1992, el año en contra oficial de la iglesia, en contra de la conquista española, en contra de todo lo que era el adoctrinamiento y la dogmatización que vivió América e India con el tema de los españoles. Digo, qué ignorantes, ¿no? Imagínense que todavía viviéramos en esa vida salvaje sin idioma, porque tenemos un idioma gracias a eso. Tenemos todo un sistema de formación, de valores, de cultura, gracias a esa llegada. O sea, cuando uno estudia la vida de cómo vivían los indígenas, dicen, bueno, quisiera vivir ahí o quisiera vivir acá. Samantha Bradshaw y Philip N. Howard, una investigadora y un director de la Universidad de Oxford, respectivamente, afirman que los algoritmos tienen un peso importante en todo este asunto. Estos priorizan el tipo de información que solemos consumir,
lo cual hace que si bien Internet es una vasta fuente de contenidos, solo se nos muestren los que más nos gusten y por tanto tiendan a confirmar nuestro punto de vista. Entonces cuando nosotras usamos faldas que parecen bufandas y usamos blusas que tienen descotes del cuello al ombligo y vamos con toda la pechuga al aire, no piensen que el pobre muchacho con el que van a salir a bailar las va a ver y va a pensar en el primer poema de Pablo Neruda. Pobre, está sudando frío, pero por supuesto. Pero yo tengo que pensar en lo que yo estoy causando en el otro. Ojo, porque ya sé que algunas feministas que yo tengo derecho a vestirme como yo quiero. Claro, claro que tienes derecho a vestirte como tú quieras. Pero recuerda, yo no sé qué imagen tendrían de mí si yo hubiera venido en short, en zapatillas y en camiseta de tenis a dar la conferencia. No sé qué imagen se hubieran llevado. Es mi derecho de vestirme como yo quiera. Si tú te vistes como señorita, hablas como señorita, te arreglas como señorita, te comportas como señorita, ¿cómo te van a tratar? Como señorita. Pero si tú sales a farrear y a chupar, como una prostituta, hablas con un lenguaje florido como cualquier chica de la calle, te vistes con una ropa de esas nada fáciles, y encima más, sales con el primero que te invita y eres la chica popular entre comillas de todo el barrio. Hablas como prostituta, te vistes como prostituta, te expresas como prostituta, te comportas como prostituta. ¿Cómo te tratarán tus amigos? Pero por supuesto, es más, queridas compañeras, amigas y algunas hermanas, resulta que los hombres saben perfectamente, y aún inclusive ustedes pueden hacer un diagnóstico con sus mismos amigos, papás, padres, primos y esposos, que les pregunten cuál es el perfil de la madre de sus hijos. Y a todas estas, ¿qué hacen los gobiernos al respecto? ¿Acaso no hay leyes que nos protejan? En lo legal, el terreno es bastante confuso e indefinido. En Estados Unidos existen leyes en algunos estados, pero no una en todo el país. Así como en la Unión Europea, existen leyes en algunos países que penalizan la difusión de información falsa, pero a nivel comunitario no se planea hacer nada de momento. En América Latina, Brasil está en proceso de tener una ley al respecto, pero no logra determinar a quién debe penalizar. Si al que crea el contenido, al que lo comparte o al que provee la plataforma para su difusión. La línea entre proteger al ciudadano y violar su libertad de expresión es delgada. Si bien todos pudiéramos coincidir en que lo correcto es penalizar al responsable de difundir información falsa, todavía quedaría por establecer qué organismo sería el encargado de determinar cuál información es verdadera y cuál no. En un país ideal, con un Estado de Derecho, quizás funcione bien. Pero en una dictadura podríamos estar frente a un mecanismo de control social que mediante la censura persiga a la disidencia. Y a la hora de la hora nos ha dicho, ya no existe ni hombre ni mujer, desaparece absolutamente todo y ahora los grupos LGBTI son los que comandan absolutamente todas estas leyes. Vaya dilema. Así que a toda persona de a pie, al hijo de vecina, al lumpenproletariat, no nos queda más remedio que tomar medidas por nuestra propia cuenta. Para esto, el portal fastcheck.org nos recomienda las siguientes prácticas para reconocer y por tanto no compartir información falsa. Fijarnos en que la fuente de la noticia es confiable y que es el portal original que estamos buscando. Que no seamos perezosos y leamos más allá del título. En esta creo que hemos caído todos. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo lo logran? Pues acuérdense que entraron al sistema educativo. Lo primero que hicieron fue decirnos que estábamos a punto de convertirnos en genocidas contra estos grupos. Que éramos tan malos, una sociedad tan perversa, que necesitábamos blindar a los grupos LGBTI del ataque de los otros seres humanos porque estaban a punto ellos de convertirse en víctimas de un genocidio, cosa que no era verdad. En mi tiempo, en el tiempo de todos, ha habido personas que tenían atracción al mismo sexo, porque así se llama esta disfunción emocional, atracción al mismo sexo. Ha habido, y asimismo
así como es una alteración emocional, como es un daño emocional, como todo daño emocional, puede ser acompañado, puede ser sanado. Revisar quién es el autor. Pudiera perfectamente ser una persona inventada. Buscar si se exponen pruebas a los argumentos planteados o si se trata solo de afirmaciones aisladas. Contrastar la información con otras fuentes y además usar el sentido común. Si luce sospechoso, suena a mucho trabajo y lo es. Pero es importante pues no sabemos a quién podemos estar dañando al difundir una mentira. El día anterior de ir al abortuario, cuando ya había tomado la decisión, había hablado con un amigo que había venido especializándose en Cuba, porque la mayoría de médicos que hacen abortos en nuestro continente son médicos que se han especializado en Cuba, en cualquier especialidad médica, pero en todas les enseñan cómo hacer abortos. Entonces cualquier médico que venga, a menos que tenga valores y principios, pero cualquier médico que venga especializado de Cuba, vive del aborto cuando llega a sus países. Además, queremos agregar que las cadenas de WhatsApp, los memes o los contenidos compartidos en Facebook o Twitter no tienen ninguna garantía de ser veraces. En estas plataformas leemos los contenidos con frecuencia un poco por encima, sin fijarnos demasiado a qué página nos redirigen. Así que al César, lo que es del César. No hay gente que estudia periodismo en balde. Las redes sociales y los smartphones con cámara hacen sentir a más de uno que es el reportero estrella, pero se requiere de una formación, de una capacidad para poner la información en contexto y de una ética que no se adquiere por arte de magia. Internet es un reflejo de nosotros mismos. Si quieres que sea un lugar mejor, cuida lo que compartes y el tono de tus interacciones en redes sociales.